bueno, hay un fallo, sí. sigue saliendo. Buenas tardes. Buenas. Bueno, pues tenemos hoy el gusto de tener una conferencia que casi ha sido aquí te pillo, aquí te mato, más o menos, cogido sobre la marcha. Tenemos el gusto de tener a Ildefonso Camacho, que es profesor de la Universidad Loyola, ahora lo presentaré un poquito más, dentro de lo que es el ciclo de espiritualidad que estamos dando en el espacio cultural Plaza de la Concha. Y cuando le planteaba a Ildefonso, bueno, de que puedes hablar, sabiendo la trayectoria, que algunos la conocéis y otros no, que tiene, pero pues me planteaba la posibilidad de hablar de esta encíclica, Dilexite, ¿de hecho? Sí, ¿no? De la exhortación apostólica de León XIV, que parece, bueno, ya él lo contará, que fue la última, empezó el Papa Francisco y termina León XIV. Tener aquí a Ildefonso Camacho para mí es, mira que he ido presentando a muchos compañeros míos de la universidad, pero presentar a Ildefonso es presentar a un compañero que me ha acompañado a lo largo de toda mi carrera universitaria en la universidad. Él es doctor en Teología y licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales. Enseña moral social y doctrina social de la Iglesia. Enseñaba en la Facultad de Teología de Granada y siempre ha estado a caballo entre Granada, Córdoba y luego incluso cuando se abre la Universidad Loyola, también Sevilla. Ha colaborado y ha formado parte de lo que es GETEA y ahora la Universidad Loyola trabajando incansablemente como hacen los jesuitas, que dicen no sé de dónde sacan la fuerza, porque no solamente ha estado trabajando en lo que es Córdoba, Sevilla, todo lo que es la provincia, sino también con un compromiso muy fuerte en todo lo que es Centroamérica. Entonces viaja, pues no sé si 2 o 3 veces al año, ahora ya menos, a El Salvador. En El Salvador le hicieron un homenaje hace un mes o por ahí, de 2 meses, pero luego acaba de venir ya ahora de República Dominicana, es decir, que hay un compromiso constante, ¿no? Él es experto en doctrina social de la Iglesia. Yo creo que es algo que dentro de lo que es el ser laicos cada vez necesitamos también conocer más, conocer en profundidad, y estar con él pues es un gusto. Entonces, ahora el que él nos pueda acercar a este documento, ya lo voy a decir mal, a esta exhortación, pues es clave. Estamos un público, institución teresiana en toda su realidad y en toda su debilidad. Estos son los que somos. Y, bueno, pero en toda su realidad y digo su debilidad por nuestra juventud. Con nuestra debilidad. Sí, comprende, por nuestra juventud, pero con mucha ganas. Entonces hay mucha gente dentro de la institución teresiana, porque él me decía, aquí te pillo, aquí te mato, fue porque yo no he ido a la Plaza de la Concha, fui, pero no he ido, y digo, ¿cómo que no ha ido? Aquí tienes que venir y estar en el espacio cultural y colaborar conjuntamente en todo, ¿no? Hay muchas personas en la institución que están jubiladas, pero siguen trabajando activamente en todo lo que es el compromiso como laico, ¿no? Y hay muchas personas que trabajan dentro de lo que en la compañía se llama el sector social, desde puestos individuales, y entonces, bueno, es algo muy propio de la institución el ser fermento ahí en la masa, estar junto con otros trabajando. Entonces te encuentras realidades de gente que está no solamente en las parroquias, sino que está en Cáritas, acompañando en Córdoba acompañando también a emigrantes, en fin, un poco la realidad de todo. Y luego tenemos la realidad también de lo que es el espacio cultural, que pretendemos desde aquí también pues ser una posibilidad de dar formación, voz, espacio de encuentro a la ciudadanía de Córdoba. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y gracias también por haber puesto, te he llamado Dilexite, porque la última vez que tuve yo la presentación de este documento, que fue en Málaga,
después de la presentación hubo un diálogo, distintas preguntas. Ya cuando nos íbamos, bueno, una pregunta más. Tanto una mano y dice, ¿me puede usted decir qué significa eso de diversité? Bueno, ahorita he puesto, te he amado. Está bien. Y luego también he puesto ahí, este es la portada de un libro, de la editorial PPC. Este es un libro que acaba de salir, tan acaba de salir que yo todavía no lo he visto. Pero lo hemos hecho en Granada, la Facultad de Teología. Todos los que están ahí somos profesores de la Facultad de Teología. Entonces, cuando salió la exhortación, pues el que está de coordinador, Bruno Nicolás de Andrea, que es un agustino, pero como decía Marilu, agustino, pero de vosotros, no de los del Papa, realmente digo, los agustinos son agustinos, Orden de San Agustín, que son los clásicos, y agustinos recoletos, que son los reformados. Pues estos son agustinos recoletos, el Papa es de la Orden de San Agustín. Pero bueno, tienen buena gracia. Entonces, Bruno Nicolás de Andrea, que es un agustino argentino, profesor ahí en la Facultad de Teología, fue el que se le ocurrió la idea de juntarnos unos cuantos y decir, ¿por qué no hacemos un comentario? Y el fruto de eso ha sido este libro, que ha salido porque ya lo han presentado en Granada, pero aquí a mí no me ha llegado. O sea que no sé cuándo llegará. Bueno, a modo de introducción. Lo primero que he puesto es un texto, el origen de esta exhortación apostólica. Y simplemente copio un texto, un pasaje que está al principio del documento. En continuidad con la encíclica Dilexit Nos, aquí están los dos, el Papa Francisco estaba preparando en los últimos meses de su vida una exhortación apostólica sobre el cuidado de la Iglesia por los pobres y por los pobres, titulada Dilexite, imaginando que Cristo se dirigiera a cada uno de ellos diciendo, no tienes poder ni fuerza, pero yo te he amado. Habiendo recibido como herencia este proyecto, dice el Papa León XIV, me alegra hacerlo mío, añadiendo algunas reflexiones, y proponerlo al comienzo de mi pontificado, compartiendo el deseo de mi amado predecesor de que todos los cristianos puedan percibir la fuerte conexión que existe entre el amor de Cristo y su llamada a acercarnos a los pobres. De hecho, también yo considero necesario insistir sobre este camino de santificación. Bueno, yo creo que este es un pasaje interesante, porque, claro, el Papa León XIV, supongo que encima de la mesa del Papa Francisco de haber muerto encontraría muchos papeles. Y no sabemos lo que ha hecho con ellos, ni tiene por qué darnos cuenta. Pero que haya rescatado este, que haya dicho, hombre, esto no solamente lo apruebo, sino que lo hago mío. Eso marca una notable continuidad. Porque además cuando uno lee el documento, y me encargaré de irlo subrayando, uno encuentra mucho eco. No solamente eco, sino copia literal de muchos pasajes del documento del Papa Francisco. Entonces creo que es interesante porque ya sabemos que está planteado el tema, ¿y este Papa León XIV cómo va a ser en relación con Francisco? Bueno, pues por lo menos aquí hay un punto fundamental, como luego veremos, un punto fundamental en donde el Papa León XIV comienza diciendo, yo aquí lo que hago es aprovechar la herencia de Francisco. Y un texto que estaba escrito ya en gran parte, como se puede ver. Por eso me gusta empezar siempre con este pasaje que está en la segunda parte. Este es un poco lo que yo quería presentar. Primero, el marco, un poco ver la transición de Francisco a León, el margen del documento este, y ya luego Dilexite lo llamo como punto de encuentro entre los dos. Vamos a ver el marco. Pongo ahí dos trayectorias. Y lo pongo de una manera un poco en paralelo. Fíjense, jesuita argentino, agustino norteamericano. Una cosa significativa son los dos primeros papas que son del continente americano, uno del norte y otro del sur. Los dos tienen un recorrido importante dentro de la orden religiosa. Bergoglio fue provincial, pero fue general de los agustinos. Y además, el Papa León XIV tiene un recorrido importante que no lo tiene tanto Francisco, de misionero en Perú. O sea, que siendo norteamericano, pasó un tiempo en Perú, incluso
fue obispo en Perú. Pero además, el Papa León XIV tiene también de interesante, que eso no lo tiene Francisco, no lo tuvo, que él estuvo en Roma ya como presidente del Dicasterio de los Obispos, que es un puesto fundamental en la Iglesia, porque es el que se encarga, que coordina el nombramiento de todos los obispos del mundo. Eso no lo tuvo Francisco. Es decir, que Francisco saltó de ser arzobispo en Buenos Aires, el fin del mundo, decía el que había venido, a ser papa, mientras que León XIV pasó ya por la curia vaticana siendo nada menos que presidente del Dicasterio de Obispos. Por tanto, es una experiencia, creo, interesante. Bueno, luego he puesto ahí dos contextos. Eso también me interesa subrayarlo. En primer lugar, Francisco tiene muy marcado su pontificado por la renuncia de Benedicto XVI, que es un acontecimiento, yo creo, de mucha importancia en la Iglesia, porque suponía que por primera vez después de siglos un papa aceptaba que había llegado la hora de que él diera un paso al lado y se nombraba un nuevo papa contador, lo que eso creó al principio de desconcierto, dos papas al mismo tiempo y tal. Bueno, él lo hizo. Y Benedicto XVI lo improvisaba. Luego, me parece importante también en Francisco esta propuesta suya de una iglesia en Sevilla. Yo creo que a Francisco lo define perfectamente el primer documento que publicó, el Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que fue como su programa. Yo creo, releyendo ese documento, yo mientras más lo leo, más me convenzo de que ahí estaba todo el programa. Y luego, ha dicho, eso fue muy coherente, fue poniendo todo eso en práctica, desarrollándolo, desplegándolo, etc. Pero luego también hay que decir, como hay una iglesia removida y dividida, el Papa Francisco no ha dejado indiferente a los católicos. Ha creado una cierta división. Y eso es uno de los problemas que se encuentra el Papa León XIV. He puesto ahí una imagen que a mí me resulta muy significativa, que es la intervención del Papa Francisco en la Asamblea General de Naciones Unidas, precisamente el día que se aprobó la Agenda 2030. Además, parece que el secretario general de las Naciones Unidas le pidió, esto hay que relacionarlo con la publicación de la encíclica sobre la ecología, Laudato Si, le pidió de alguna manera que reforzara la decisión que iba a tomar Naciones Unidas de apostar por lo que luego fueron los objetivos de desarrollo sostenible. Esto podría hablar más de lo que yo. Pero bueno, creo que es interesante, porque esto significa también algo importante, que es que el Papa Francisco se ganó una cierta autoridad moral en el mundo. Y fue llamado, nada menos que en una ocasión tan importante, porque al fin y al cabo era un compromiso que asumían los gobiernos para 15 años. Fue el año 15, con un horizonte del año 30, Agenda 2030. Creo que es un acontecimiento importante, significativo. Porque ya no es la figura del Papa que exige que sea obedecido por la sociedad, sino que la sociedad le reconoce un deber más que distinto. Bueno, si ponemos al lado al Papa León XIV, yo creo que el Papa León XIV se encuentra, en primer lugar, con el tema de la unidad de la Iglesia. Este es un tema de siempre, pero que tiene unos tintes especiales después del pontificado de León XIV, que había provocado unas ciertas divisiones. Nunca los cardenales habían puesto en cuestión determinados planteamientos de un papa, públicamente, como han hecho con Francisco. O sea, que es una novedad. Si es bueno o malo, yo no lo sé, pero es bueno. Pero eso no había pasado nunca. Con Pío XII, ¿quién iba a soñar en eso? Con Benedicto XVI tampoco era pensable. Y luego León XIV se encuentra con este problema que es fundamental, que es la quiebra del orden político mundial. Esto daría para hablar mucho, no quiero meter porque yo quiero hablar de Dilexite, pero creo que es importante tenerlo presente. Es decir, ahora mismo nos
situación de desconcierto absoluto. Porque el orden político mundial, que había quedado más o menos delineado después de la Segunda Guerra Mundial, con la Organización de Naciones Unidas, con la Declaración de Derechos Humanos, etc., ha saltado por los aires. Ahora ya no se respeta la soberanía de los estados, eso fue la guerra de Ucrania, no digamos nada de la intervención de Trump en Venezuela. Tenemos de acuerdo, no tenemos de acuerdo con el régimen de Maduro, pero la intervención de los Estados Unidos yéndose a buscar a este y sacarlo, eso es absolutamente imposible. Eso rompe todos los esquemas de lo que eran los acuerdos fundamentales sobre los que estaba basada la convivencia, porque ahora ya todo depende del poder que tenga cada uno. Y no sabemos cómo cada uno va a utilizar su poder. Una vez que han saltado, lo que significa pues, la aceptación de que tenemos que respetar la soberanía de los estados, por mucho poder que tengamos. ¿Qué va a hacer China ahora? No sé. Pero, intervenir en Taiwán, digo, pues todo lo que ha hecho Estados Unidos y Irán. Rusia reforza su posición. Intervengo en Ucrania, ¿y por qué no? Si tengo poder. Entonces, y aquí hay grandes expectativas sobre qué puede decir León XIV con su autoridad moral. Evidentemente no puede imponer, pero sí puede. Por eso he puesto esta imagen que a mí me resulta muy significativa, ¿no? Que la he sacado no sé de dónde. Esa mirada un poco despectiva con la que Trump mira todo lo que le parece. Bueno, por tanto, dos contextos distintos, ¿no? Dos estilos y un mismo mensaje. Esto lo he copiado, lo encontré y me llamó la atención. Estamos ante una partitura, una misma partitura interpretada por dos instrumentos distintos. Francisco fue el trueno que despertó conciencia, el Papa del encuentro de calle, cuyo carisma derribaba muros porque como buen jesuita fue el Papa de la frontera. León XIV es el clima sereno que asienta la lluvia. Es el Papa del encuentro en el silencio, cuya fuerza nace del recogimiento agustiniano. Creo que expresa bien lo que son los estilos. Y por eso lo recoge. Un poquito el legado de Francisco. Yo después de darle muchas vueltas a esto, me ha parecido que un buen resumen de todo lo que ha sido el legado de Francisco, que es interesante decir que Francisco siempre iba por delante con los gestos. Y los gestos en él son a veces más significativos que las palabras. Pero bueno, sin entrar mucho en eso, fíjense, yo lo tengo puesto en 9 brillos. Primero, desde el Dios de la misericordia. Esto a veces se pasa desapercibido. Las primeras cosas que hizo Francisco fue convocar un jubileo, el jubileo de la misericordia. Y él insistió mucho, no es una cosa obvia, que en la iglesia real, la imagen de Dios que funcione, sea el Dios de la misericordia. Pero cuando uno analiza el conjunto de su pensamiento y de su actividad, esta es una clave fundamental. Desde ahí plantea él otra serie de cosas. Por eso creo que es un tema importante. Y lo pongo el primero, porque es, como dijimos, el punto de partida, lo que alimenta todo lo que viene después. En segundo lugar, esto que es otra idea fundamental de Francisco, que fue como el mensaje de Bardelino. Iglesia en salida. Yo no quiero una iglesia autorreferenciada, que solamente piense en ella, que piense que hay que hacer reforma en la iglesia. Pero no hay que hacer reforma en la iglesia para que la iglesia funcione mejor. Hay que hacer reforma en la iglesia para que esté en mejores condiciones para evangelizar. Iglesia en salida. Y esta iglesia en salida, que él definió como una serie de verbos, que el primero de ellos volvió loco a los traductores, porque decía, la iglesia tiene que primerear. Nadie sabía lo que significaba eso. Y sobre todo, como traducir, los alemanes se volvieron locos a decir eso. Primerear significa que hay que tomar la iniciativa. O sea, que no basta con decir, no, nosotros tenemos las puertas abiertas. No, hay que salir y ir en busca de la gente. Iglesia en salida.
tercer lugar, otra cosa que a mí me parece que también está en el Evangelio Gaudium es la idea de la iglesia en proceso. Eso nos lo dijo los jesuitas con mucha insistencia cuando cuando la Congregación General Nuestra última. Eso que él expresa diciendo, el tiempo es superior al espacio. Quiere decir con eso. Y luego lo concreta diciendo, lo importante no es ocupar espacios, sino iniciar procesos. Fíjense que esa expresión da una clave para interpretar muchas actuaciones de Francisco. Iniciar procesos significa dos cosas. Que no podemos decir, ya estamos bien situados, tenemos todo seguro, aquí estamos, aquí no nos movemos. Hay que iniciar. Pero iniciar procesos significa también que uno no tiene todo programado, que pone en marcha un proceso y por tanto va a cumplir, por dónde va a terminar, pues yo no lo sé. Y muchas veces lo que nos frena para iniciar procesos es el miedo al riesgo. Entonces, iniciar procesos. Creo que es una iglesia, que es una clave muy importante. Por ejemplo, por hablar de un tema siempre de actualidad, el tema de la mujer en la iglesia. Bueno, ya el Papa Francisco va a permitir que las mujeres sean ordenadas sacerdotes. Inició procesos. ¿Qué hizo? Cambiar la organización de la familia y poner a mujeres en sitios donde antes nunca habían estado. En una reunión, recuerdan que el Papa Francisco cuando viajaba siempre solía reunirse con los jesuitas de la zona donde estaba. Y en una reunión que tuvo, no me acuerdo dónde, el diálogo, le dijeron, nosotros tenemos aquí no con todo esto. Yo en una cierta reunión vinieron a decirme, aquí tenemos una mujer que es una persona estupenda, esta tenía que ser sacerdote. Y él dijo, justamente por eso no tendría que ser. Porque lo que hace falta es que sin ser sacerdote se le reconozca un papel en la iglesia. Eso tiene que ver con el tema de la clericalización, era otra de sus manías, no a la clericalización. Es decir, que las cosas en la iglesia no tienen que hacer siempre los clérigos. Y él decía, no, para promover a la mujer en la iglesia no hay que clericalizarla. Para que haga cosas importantes tiene que tener ordenación sacerdotal, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos en la iglesia y el que ha hecho. Por ejemplo, poner al frente de un dicasterio como mujer. Cosa que es impensable, para eso tuvo que hacer la reforma de la mujer. Y meter mujeres en el dicasterio de nombramiento de los obispos. Iniciar procesos. ¿Dónde va a terminar eso? Ahí está. Una iglesia de los pobres y para los pobres. Sabemos que esta fue su primera idea cuando empezó el pontificado. Para él esto era fundamental. Una iglesia de los pobres y para los pobres. No insisto en esto porque es más conocido. El tema de la sinodalidad. Tampoco insisto mucho, aunque a mí siempre me gusta subrayar. Sinodalidad no es lo mismo que sínodo. El sínodo es un acontecimiento puntual. Se reúne el sínodo, estamos reunidos un mes. La sinodalidad es una forma de proceder en la iglesia. Es caminar juntos. Y por tanto, no se limita a quién va a ir a los sínodos. Si no va a ir a los laicos, si no va a ir a los laicos. Eso es otro problema. La sinodalidad no va por ahí. La sinodalidad es una forma de proceder. Que él dijo en su momento, que tenía que ser el rasgo de la iglesia del tercer nivel. No al clericalismo, ya lo he dicho antes. Es una manía que tiene desde el principio de su pontificado. O sea que para tener un puesto importante, para tener una relevancia en la iglesia, no hay que ser clérigo. Y que los clérigos no pueden ocupar todos los puestos de autoridad. Los clérigos tienen su función, pero es una función limitada, que son los ministerios sacramentales. Para estar al frente de un dicasterio no hay que estar ordenado obispo. Aunque antes sí había que estarlo, porque la iglesia estaba muy clericalizada. Luego el tema del discernimiento, que a mí me parece fundamental, a partir sobre todo de Amoris Laetitia, en relación con el tema de los divorciados y vueltos a casar. Bueno, creo,
ahí se ve claramente su tradición jesuita, la espiritualidad ignaciana. Pero eso él lo ha marcado mucho en todo. Es decir, los problemas concretos no se resuelven solamente invocando las normas. Las normas te dan luz, no te resuelven todos los problemas. Eso tiene muy bien desarrollado en Amor y Leticia, pero ahí lo tiene, digamos, sistematizado. Pero luego es algo que él ha ido dejando caer. Recuerdo que tuvo una catequesis de los miércoles, no recuerdo cuándo es, que hubo una época en que fue sobre el discernimiento. Luego el tema de la ecología. Primer papa que publica un documento sobre ecología. Pero uniendo, también este sería un tema largo, lo social y lo medioambiental. Él dice, el fondo de los problemas sociales de nuestro mundo, la raíz última, es la misma raíz que el deterioro del medio ambiente. Por eso habla de ecología integral. Y por último, otra idea importante, el pueblo como sujeto. Recuerden su relación con los movimientos populares. Se me dijo antes que yo voy con cierta frecuencia a América Latina. Allí no siempre sienta bien esto. Los movimientos populares, algunos yo oí decir, Papa Francisco un poco ingenuo. Pero la idea de fondo es importante. Él le dice en un momento a los movimientos populares, vosotros sois poetas sociales. Es una bonita forma de definirlo. Poetas sociales. Es decir, creativos. Bueno, después vuelvo un poco sobre eso. Bueno, eso era un poco para que veamos lo que es el legado de Francisco. A lo mejor me he alargado demasiado en eso, pero bueno, ahí queda. Luego, el punto de encuentro, yo creo que es efectivamente Dilexite. Ahí tienen una foto del Papa Francisco, con todavía Cardenal Prevost, y luego ya la firma por parte de León XIV de Dilexite, con esta idea que decía antes de continuidad. Me llamó mucho la atención, y lo pongo al principio para hablar de Dilexite, el título, la Ciudad Católica, la revista de los jesuitas en Italia, la revista inició en 1850, con una larga trayectoria, publicó un comentario de estos de primer momento, de Dilexite, que a mí me llamó mucho la atención el título que le pusieron. Una chiesa fedele al cuore di Dio. Yo creo que resume perfectamente el mensaje de Dilexite. Una iglesia fiel al corazón de Dios. Y esto nos lleva a hablar de Didaxitimos, que fue la última encíclica del Papa Francisco. Porque efectivamente él veía una estrecha relación entre lo que es el corazón de Dios y lo que tiene que ser una iglesia que quiere ser fiel a eso. Por eso me gustó mucho esta manera de resumir lo que es Dilexite. Ahí tienen los dos documentos. Dilexite Nos, del Santo Padre Francisco, sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Y ahora, el Santo Padre León XIV, sobre el amor sobre el amor hacia los pobres. Bueno, pongo un pequeño esquema de Dilexite Nos primero. Ahí tienen los 5 capítulos. Porque hay un paralelismo incluso en la estructura entre Dilexite Nos y ahora Dilexite, que es donde nos detendremos más. Pero digo una palabra sobre cada capítulo, que está puesta ahí ahora. Primero, lo primero, en Dilexite Nos. El primer capítulo es una reflexión sobre lo que significa el corazón, no el de Dios, sino el corazón. Un poco como el centro íntimo de la persona. Tiene un capítulo largo. ¿Qué significa? Cuando nosotros decimos el corazón, es que no nos referimos a una víscera. Hay algo más. Segundo, capítulo segundo. Gestos y palabras de amor. Esto es un análisis, una meditación, diríamos, de
cómo el corazón de Cristo es el centro de su persona. Entonces, analizamos gestos, miradas, palabras, es una meditación. Capítulo 3, cómo la Iglesia ha reflexionado a lo largo de la historia sobre eso. Es interesante porque aquí trata todo el tema de la devoción al corazón de Jesús y la tradición en todo eso, con matices interesantes y con correcciones importantes también, respecto a ciertas desviaciones. No entro en eso porque no es tema aquí. Luego, los dos últimos capítulos van un poco en la respuesta. La respuesta, primero, como experiencia espiritual y luego como compromiso misionero. O sea, si la Iglesia hoy quiere responder a lo que es el corazón de Cristo y el amor del corazón de Cristo, se tiene que planteárselo primero como una experiencia espiritual. Esto también es muy característico de Francisco, que siempre pone por delante, incluso yo manejamos más los documentos de doctrina social. Los documentos de doctrina social siempre hablan de la realidad social, la discusión sobre temas de las estructuras sociales. Los documentos suyos siempre terminan en un capítulo sobre espiritualidad, incluso estos, como diciendo, yo no estoy hablando únicamente de una realidad externa, sino de algo que nos implica y que exige ciertos compromisos de nuestra parte. Es curioso porque el Papa Francisco, y eso lo ha retomado León XIV en Diversi Te, y en eso se ve que muchas cosas están escritas por Francisco, utiliza la segunda persona. No la tercera persona, no está hablando en general del capitalismo, la propiedad, la política, sino habla en segunda persona, ustedes. Y eso termina diciendo, pero para que todo esto se haga realidad, esto exige una cierta respuesta de ustedes. Y eso me parece que es interesante. Es un rasgo muy distintivo de Francisco. Bueno, pero no quiero meterme más. Me voy ahora a Dilexis. Dilexis T, como veis, tiene un esquema parecido. Y voy a decir una palabra y luego resumo un poco más. Primero, una contextualización. Punto de partida. Después, este me parece un capítulo fundamental. Es un poco el equivalente al del corazón de Cristo, que es ¿qué significa la opción de Dios por los pobres? Y luego viene ¿qué ha hecho la Iglesia como respuesta? Por el esquema de lo anterior. La Iglesia lo que ha hecho por los pobres es lo que y lo que hace en la época reciente, el tema del pensamiento social de la Iglesia. En el capítulo 3 y 4 viene a ser un poco una reflexión sobre lo que ha hecho la Iglesia. ¿Y cuáles son los desafíos que tiene hoy la Iglesia? Es el capítulo 5. Bueno, entonces, y yo ya termino, no termino, porque esto me queda, pero todo, me gusta siempre este final, que es el final del documento. Y luego lo resumo en 6 tesis. Y con eso terminamos. Ya sea a través del trabajo que ustedes realizan, fíjense, la segunda persona. Ya sea a través del trabajo que ustedes realizan, o de su compromiso por cambiar las estructuras sociales injustas, este estilo no lo encuentran ustedes en el documento de Benedicto XVI, ni de Pablo VI. Es un estilo muy propio de Francisco, que ha heredado, al menos aquí, de Eucaris. Ya sea a través del trabajo que ustedes realizan, o de su compromiso por cambiar las estructuras sociales injustas, o por medio de esos gestos sencillos de ayuda, muy cercanos y personales, será posible para aquel pobre sentir que las palabras de Jesús son para él. Yo te amo. Este es el final del documento. ¿Ven? Al final, ¿de qué se trata? De decir, bueno, no vamos a hablar de la teoría sobre el amor a los pobres, sino de cómo el pobre siente eso a través de lo que ustedes hacen con ellos. Es lo que digo yo, que son documentos que tienden a implicar, que no te dejan indiferente, no es una elaboración teórica sobre la realidad de los pobres. Bueno, y eso dicho, a mí se me ocurrió resumir en 6 tesis diversidad. No las voy a leer ahora porque las vamos a ir cada uno, pero es una manera, esto naturalmente se puede discutir, a mí me parece que da una cierta idea que tiene, porque el documento, como le pasa a muchos documentos
eclesiales, a veces le falta una cierta sistematicidad, un poco desordenados. De manera que cuando uno lo lee la primera vez, como que se pierde, ¿no? Entonces, yo me he permitido ordenarlo un poco. Y entonces, esa ordenación voy a ir recorriendo cada una de ellas. En primer lugar, esto me parece fundamental. La pobreza para la Iglesia no es solo una cuestión social, sino teológica. No afecta solo a la sensibilidad humana, No tendremos abajo, pero bueno. no afecta solo a la sensibilidad humana. Está en juego nuestra comprensión de Dios. O sea, a mí me parece que esta es la aportación fundamental de Diversity. Es una cuestión teológica. No se trata de que nos compadecemos de los pobres. Eso también existe y es importante. Pero ese no es el tema aquí. Por eso el capítulo segundo. Dios opta por los pobres. Fíjense que nosotros hemos oído muchas veces que la Iglesia tiene que optar por los pobres. Y que hay gente que opta por los pobres. Lo que dice Diversity es que Dios opta por los pobres. Eso no es lo contrario dicho en otros sitios. Y yo creo que esa es la aportación importante, ¿no? La opción por los pobres tiene carácter teológico. No es una opción nuestra, originariamente, es una opción de Dios. Y eso, la pobreza no es solo una carencia material, sino un lugar teológico, hablando en términos teológicos, un lugar donde se revela el rostro de Dios. Y eso todavía lo concreta más en un pasaje que es complicado, pero que yo creo que tiene una riqueza grande. El tema de la encarnación. Hay unas páginas en que habla, ¿qué entendemos nosotros por la encarnación? Nosotros entendemos por la encarnación una cosa entendida en términos, digamos, un poco ontológicos. Dios, a través de la segunda persona, asume la condición humana. La condición humana. La exhortación apostólica dice, pero no la condición humana en abstracto, sino en su debilidad esencial. O sea, Jesús, el Hijo de Dios no se hace solo hombre, sino hombre pobre. Y pobre no solamente porque tiene carencias, sino porque no tiene poder. Y terminando con eso. Eso Dios podía haberlo pensado y organizado de otra manera. ¿Ven? O sea que la encarnación no es solamente que el Hijo de Dios asume la condición humana. Dice que eso está en el famoso himno del capítulo 2 de Filipenses. Pero aquí está especialmente reforzado. O sea que Dios opta por los pobres, empieza por ahí. Y lo pongo ahí como... Desde los primeros siglos, los padres de la Iglesia reconocieron en el pobre un acceso privilegiado a Dios, un modo especial para encontrarlo. La caridad hacia los necesitados no se entendía como una simple virtud moral, sino como expresión concreta de la fe en el Verbo encarnado. Esto está dicho por algunos de los padres de la Iglesia, ya, pero luego bastante olvidado. A mí me parece que aquí está, digamos, el núcleo fundamental de la Iglesia. Y todo lo que viene a continuación es un poco como explicitación o sacar consecuencias de esto, ¿no? Vamos. Segundo, ahora cambiamos completamente. Segunda tesis, la realidad de la pobreza ha interpelado a la Iglesia a lo largo de toda su historia, dando lugar en ella a iniciativas muy distintas. Este es el capítulo más largo, larguísimo. Y ahí va recorriendo históricamente, he puesto aquí un amplio recorrido histórico. He puesto aquí la lista de los epígrafes. Lo que va recorriendo la historia, como en los distintos momentos de la historia, empezando por los padres de la Iglesia, pues la Iglesia ha ido respondiendo a la pobreza
en las formas más significativas que la pobreza asumía en cada etapa. Cuidar a los enfermos, cuando la pobreza se identificaba fundamentalmente con los enfermos, el cuidado de los pobres en la vida monástica, un capítulo, un epígrafe muy interesante, la liberación de los cautivos, que ahí citan los trinitarios, los mercenarios, que nacieron justamente para eso. Testigos de la pobreza evangélica, tiene ahí un capítulo precioso sobre San Francisco de Asís, de nuevo ahí resuena el eco del Papa Francisco, en un contexto completamente distinto, donde la pobreza, no se daría para hablar mucho, la pobreza asume características distintas de lo que había sido en la etapa anterior en Europa. Hay un libro que a mí siempre me gusta citar, un polaco de Geremek, que se llama La piedad y la horta. La piedad y la horta. Y un poco marca la diferencia entre cómo se consideraba al pobre en la Edad Media, que era objeto de piedad, y cómo se le considera en el advenimiento ya de la Edad Moderna, que es como una amenaza. Por tanto, lo que se hace es buscarlo y quitarlo de medio. Bueno, ese es el contexto histórico de San Francisco de Asís. Entonces, visto en ese contexto histórico, resulta mucho más interesante su figura. La Iglesia y la educación de los pobres, esto ya es más reciente, esto ya es del siglo XVIII, sobre todo del XIX. El tema de los migrantes, al lado de los últimos, y ahí cita un montón de iniciativas, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. Ve que a medida que vamos avanzando, nos va sacando más al presente. Y luego, un último paso que son los movimientos populares, que ahí está clarísimamente la columna del Papa Francisco. La importancia de los movimientos populares, importancia porque por su capacidad de reconstruir la sociedad desde abajo, que es un poco el mensaje que él le dirige siempre a los movimientos populares. Esto que les decía antes. Vosotros sois poetas sociales. Un poco frente a la postura que muchas veces se encuentra, los pobres exigen sus derechos. Pero hay otra dimensión. Los pobres tienen potencialidades que hay que saber poner en marcha. Porque son capaces de. Vosotros sois poetas sociales. ¿Bien? Bueno, pero este es un larguísimo recorrido que demuestra eso, como la Iglesia ha sido capaz de adaptarse en distintos momentos a distintas realidades de la pobreza. La pobreza sigue siendo una realidad hoy. La condición de los pobres representa un grito que en la historia de la humanidad interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, etc. ¿no? En el mundo herido de los pobres, o en el rostro herido de los pobres, encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes. Existen muchas formas de pobreza. Aquella de los que no tienen medios de sustento material. La pobreza del que está marginado socialmente y no tiene instrumentos para dar voz a su dignidad y a sus capacidades. La pobreza moral y espiritual. La pobreza cultural. La del que se encuentra en una condición de debilidad o fragilidad personal o social. La pobreza del que no tiene derechos, ni espacio, ni libertad. Y esto lo dice en el contexto de que vivimos en sociedades en donde tendemos a ignorar la realidad de la pobreza. Ahora volvemos un poco sobre eso. Esta imagen la recuerda. Bueno, esta imagen la cita el documento en un momento. Hace algunos años, la foto de un niño tendido sin vida en una playa del Mediterráneo provocó un gran impacto y lamentablemente, aparte de alguna emoción momentánea, hechos similares se están volviendo cada vez más irrelevantes, reduciéndose a noticias marginales. He puesto aquí, porque lo encontré en alguna publicación, el relato del padre de este niño. Ayran Kurdi, de 3 años, en ese niño, falleció junto con su madre y hermano de 5 años, cuando él y su familia intentaban llegar a la isla griega de Kos. Su cadáver fue encontrado en la playa turca de Ali Okabur,
El padre del menor, Abdullah Kushi, declaró: las manos de mis dos niños se escaparon de las mías. Intentamos quedarnos en el bote, pero el aire disminuía. Todo el mundo gritaba en la oscuridad. Yo no lograba que mi esposa y mis hijos oyeran mi voz. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque a veces para nosotros los pobres son números. Hay tantos millones de pobres. Entonces se discute hoy día si está aumentando el número de pobres, si está disminuyendo. No entro en ese debate. Son números que son importantes. Pero lo que insiste Dilexite es en los rostros concretos, las personas concretas. La pobreza sigue siendo una realidad, con formas muy variadas. Cuarto, ahora viene esto, las resistencias a aceptar la realidad de la pobreza y sus consecuencias son grandes en nuestro mundo. Las resistencias teóricas y prácticas. Aquí hay, digamos, la dimensión de denuncia de Dilexite. Este mundo no quiere enterarse. Vive embebido en su autorreferencialidad y no quiere enterarse. No solo falta de sensibilidad, también prejuicios ideológicos, el destino. Siempre tiene que haber pobres en este mundo. A este pobrecito le ha tocado. La meritocracia. Es que estos son unos vagos. El que es pobre es porque es un vago. Si quisiera ponerse a buscar trabajo, eso es lo que se denuncia aquí. O sea, la facilidad que tenemos para echar varones fuera mirando por otro lado. Y teoría justificativa, las leyes del mercado. La teoría del derrame. Estamos creciendo. Ya les llegará a todos. De momento no les llega a todos, pero si seguimos creciendo a este ritmo, lo que tenemos es que provocar, eso Marilu también puedo decir una cosa. Lo que tenemos es que acelerar el crecimiento económico. Que al final eso repercutirá también de todos. Hay que hablar de economía que mata y denunciar estructuras de pecado. Aquí se menciona un pasaje que yo creo que es interesante, pero que pasó muy desapercibido, del Papa Juan Pablo II en la encíclica sobre el desarrollo, cuando habla de estructuras de pecado. Y dice que las estructuras de pecado son, es interesante porque no es lo que nosotros pensamos, la estructura de pecado es el capitalismo y tal, no, las estructuras de pecado son hábitos que de tal manera están incorporados en nuestra vida que los consideramos la forma normal. Y él dice que las principales estructuras de pecado son el afán de ganancia y la sed de poder cuando se convierten en criterios fundamentales y absolutos. Y eso es algo que pertenece a nuestra forma de... nos parece lo normal. Eso le llama la estructura de pecado. Y eso es lo que piensa él que está en el origen de la pobreza. Se vuelve normal, esto ya está como de la se vuelve normal ignorar a los pobres y vivir como si no existieran. Se presenta como elección racional organizar la economía pidiendo sacrificios al pueblo para alcanzar ciertos objetivos que interesan a los poderosos. Mientras que a los pobres solo les quedan promesas de gotas que caerán hasta que una nueva crisis global los lleve de regreso a la situación anterior. Es una auténtica alienación, aquella que lleva solo a encontrar excusas teóricas y no a tratar de resolver hoy los problemas concretos de los que sufren. O sea, hay una denuncia muy constante en el movimiento frente a estas explicaciones y justificaciones de la pobreza, que lo relaciona con ciertos hábitos, no nos interesa. Es preferible ignorar esa realidad. Quinta tesis. Hay que combatir las causas estructurales. Ahora viene ya, esa es la realidad de la pobreza. Y la resistencia generalizada a reconocer que eso está ahí. Y ahora el paso siguiente es, ¿y cómo combatirlo? Ya dice, hay que combatir las causas estructurales de la pobreza. No reducirlas solo a una cuestión de beneficencia. Y dar la iniciativa a los pobres. Hay que combatir las causas estructurales. Fíjense.
La beneficencia no se excluye. La limosna ocupa un lugar destacado, pero no basta. Pero no basta. O sea, las últimas páginas del documento se dedican a la limosna. Y tiene palabras muy bonitas sobre lo que significa la limosna como gesto de relación directa con la persona del pobre. Realmente son unas páginas bellas. Pero el mensaje central es decir, eso está bien, pero eso no basta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Combatir. Menciona, pero lo menciona en sitios distintos. Y por eso digo que a veces se echa de menos un poco de sistematización, ¿no? Distintos niveles de actuación, todos se mencionan. Primero, la promoción integral de las personas. O sea, no basta con dar pescado, porque hay que dar la caña y enseñar a utilizarla. La promoción integral. Esto es una insistencia constante. Segundo, la eliminación de las causas estructurales. Y tercero, un cambio de mentalidad. Dice que son 3 niveles, cada uno de más alcance y más profundidad. Y aquí, bueno, las estructuras de pecado, ya lo he dicho antes, un modo de ser que se convierte en algo normal, afán de lucro y hacer de poder, ambos absolutizados. Eso es la expresión de Juan Pablo II, que recoge, no exactamente, pero recoge, citando a Juan Pablo II, pero yo creo que no lo explica bien, me parece, entre nosotros. Y luego esta idea que conecta con el tema de los pobres como sujetos que tan querido era el Papa Francisco y que tiene que ver con los movimientos populares. Los pobres como sujetos de su propio desarrollo, no solamente como destinatarios. Ven que ahí hay todo un programa concreto. Claro, lo importante es que esto lo dice no dando doctrina, sino diciendo, aquí quiero yo ver a la iglesia. Aquí quiero yo ver a la iglesia. Hay que conectarlo con la iglesia en salida, con el iniciar procesos. Por eso digo que hay una coherencia grande entre todo esto. Esto no es para que lo haga el gobierno, que no lo tiene que hacer, sino para que veamos cómo nos implicamos nosotros. Punto sexto. Y ahora esto es una cosa llamativa. La iglesia, en la que no faltan las resistencias, está urgida hoy a un mayor compromiso que implique a todos sus miembros. Subrayo lo de en la que no faltan las resistencias. Porque hay 2 o 3 pasajes, no pondré alguno, en donde el Papa dice, bueno, es que esto de justificar la pobreza, que hemos dicho que pasa en la sociedad, esto también se da en la iglesia. Y él dice en algún momento, no me explico cómo. ¿Qué evangelio leen? Es duro con esto, ¿eh? Es una cosa llamativa. A mí me ha llamado mucha atención porque no es una vez solo, son varios pasajes en distintos momentos. Dice, a veces se percibe en algunos movimientos del grupo cristiano la carencia o incluso la ausencia de compromiso por el bien común de la sociedad. Y en particular por la defensa y la promoción de los más débiles. Y ahora, fíjense, y esto está tomado del Papa Francisco, que está entretenido. En realidad, cualquier comunidad de la Iglesia, en la medida en que pretenda subsistir tranquila, sin ocuparse creativamente y cooperar con eficiencia para que los pobres vivan con dignidad y para incluir a todos, también correrá el riesgo de la disolución. Aunque hable de temas sociales o critique a los gobiernos, fácilmente terminará sumida en la mundanidad espiritual, disimulada con prácticas religiosas, con reuniones infecundas o con discursos vacíos. O sea que esto ahí está denunciado como una amenaza que afecta a las comunidades cristianas. Fíjense que el documento que ha sacado el episcopado español, Córdoba, sobre un poco las tendencias que hay en la religiosidad del pueblo en esta línea también. Conecta bastante con esto. Por tanto, ahí hay una preocupación.
puesto también construir el reino. Siempre debe reconocerse que la propuesta del Evangelio no es solo la de una relación individual e íntima con el Señor. Esta gente entiende hacer así. La propuesta es más amplia. Es el reino de Dios. De nuevo, omilla una cita del Papa Francisco. Se trata de amar a Dios que reina en el mundo. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz y de dignidad para todos. Entonces, tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales. Y la experiencia cristiana. Buscamos su reino. Construir el reino. Esto dicho en términos teológicos, hay que traducirlo. Luchar contra las estructuras, las causas estructurales. Esto ya es la traducción, pero aquí está la inspiración. Esto a lo mejor otro lo hace, desde otra ideología, desde otro planteamiento, nosotros lo hacemos desde una motivación cristiana. Y lo mismo esto, dejarse evangelizar por los pobres. Justamente los pobres son quienes no se evangelizan. ¿De qué manera los pobres en el silencio de su misma condición nos colocan frente a la realidad? ¿De qué manera? Los pobres en el silencio de su misma condición nos colocan frente a la realidad de nuestra debilidad. Fíjense, de nuevo, el estilo de segunda persona. El anciano, por ejemplo, con la debilidad de su cuerpo, nos recuerda nuestra vulnerabilidad, aun cuando buscamos esconderla detrás del bienestar de la apariencia. Además, los pobres nos hacen reflexionar sobre la precariedad de aquel orgullo agresivo con el que frecuentemente afrontamos las dificultades en la vida. En esencia, ellos revelan nuestra fragilidad y el vacío de una vida aparentemente protegida y segura. Bueno, y ahí tienen, eran 6 tesis, 7. Ahí lo tienen otra vez, pero ya no es más que lo mismo que han enunciado. Ven que lo que he procurado ha sido organizar todo el documento desde lo que yo creo que es lo fundamental, que es Dios el que opta por los pobres, y lo que eso significa, y cómo eso luego se traduce en la historia de la Iglesia, pero al mismo tiempo también eso de alguna manera entra en confrontación con la realidad de la pobreza y con la actitud de nuestro mundo y de nuestra Iglesia en relación con la pobreza. Primero, de reconocer la realidad, no ignorarla, no taparla, no justificarla, y luego de plantearse cómo combatirla. No solamente desde un punto de vista social y político, sino también desde una motivación religiosa. Y por mi parte, pues eso es todo. Muchas gracias. Ahora, por lo menos no me preguntarán qué significa diversidad. Ya lo creo que lo hemos escrito mal en el cartel. Bueno, muchísimas gracias porque nos ha ayudado por una parte a ver esa continuidad tanto de un papa con otro y luego comprender más a fondo, aquí hay un grupo que estábamos trabajándola, lo que es la exhortación apostólica, ¿no? Y a veces cuando vamos leyendo, el que nos lo leemos, a veces vas leyendo y te vas al final. Y estaba yo leyendo a Santo y me había ido al final y decía, y acabamos todo en la limosna. Me quedaba un poco así y digo, bueno. Es curioso que ponga la limosna al final. A mí me llama la atención, porque no es la conclusión, pero el documento termina en picado. O sea, el documento tiene una conclusión, donde recoge, un poco así. No, que termina en picado. A mí me llama la atención, yo creo que ahí falta un poquito de... Pero tú no nos has ordenado. Y también nos abre, a mí, ¿no? Nos falta resistencia, está la Iglesia, este último, el sexto, ¿no? Que también nos habla con otra preocupación que tenemos ahora mismo también dentro de la Iglesia o dentro del movimiento de la Iglesia al compromiso de sus miembros, ¿no? El ver
la necesidad que tenemos de llegar a los más jóvenes y el atraer, por una parte, ves que se está trayendo a la iglesia, pero una iglesia más parafernalia o más sacramental, diría yo, sí, sacramental, y poco comprometida en la realidad, ¿no? En todo lo social, que muchos de los que estamos aquí venimos de otra época donde estaba más la iglesia en lo social. No sé, es vuestro momento también para que hagáis todo tipo de preguntas y comentarios. No sé si han visto, no he visto el informe, pero sí resumen. El último informe sobre los jóvenes de la Fundación Santa María. Porque yo ya he visto el resumen del informe y algunos comentarios que me parece que no han entendido nada. El resumen del informe dice que hay una cierta vuelta en las generaciones jóvenes a la iglesia, a lo cristiano, pero también mezclado con otra serie de cosas. Con lo cual, yo creo que ahí hay un reto de cómo también de alguna manera purificar eso. Yo he visto algunos comentarios un poco desalentados y volvemos a lo que tenía que ser, que la gente vuelva a la iglesia. No, perdón. Vuelve a la iglesia, pero vuelve por un camino distinto y con unos arreglos distintos. Por tanto, ahí queda tarea. Me parece interesante porque se pone de manifiesto que se ha producido parece que se está produciendo un cierto giro. Pero no es para volver a lo de antes. La historia no se repite. Entonces, interpretar el futuro simplemente con categorías de pasado es mal camino. Ahora volvemos a lo de antes. Pero sí es verdad que ahí lo que aparece mucho es eso, una iglesia, o sea, una vuelta a lo cristiano, pero a lo cristiano muy en los términos de autorreferencialidad, porque a mí eso me genera una situación de alivio interno, de confort. En un mundo de confort, la religión empieza a convertirse en un elemento más de confort. Y eso habrá que ver si leyendo el Evangelio es la conclusión a la que llega. Yo quería felicitarle por cómo ha sintetizado tanto lo del Padre Francisco como el Papa actual. Y sobre todo lo bien traída, desde mi criterio, que está esta conferencia precisamente hoy, que para el mundo está todo enfocado en esa cumbre máxima que llaman ellos, en donde las dos grandes potencias hoy se han dado cita y pretenden no acabar con la pobreza, precisamente, sino ver el modo en cómo Dividirse el mundo en exactamente, ver cómo mutuamente se enriquecen y a la vez obtienen poder. Por eso digo que está perfecta. El día de hoy es muy significativo que una mínima representación social esté interesada por esto cuando la mayoría, la mundanidad, está enfocada en ese asunto. A mí esto siempre me ha cuestionado muchísimo, sobre todo en el Papa Francisco, que para mí era y sigue siendo insuperable. Bueno, cada uno tiene su gusto, ¿no? Entonces, el tema que yo siempre me he cuestionado es, de todos los tipos que ha descrito de pobreza, ha puesto muchísimos, no solo la pobreza económica, también la cultural, etcétera, vamos a repetir. Pero, ¿cuántos testigos? Y no solo hablo de la iglesia, no solo de la iglesia como clero estructural. ¿Cuántos testigos de pobreza evangélica encontramos hoy? Yo voy a ser franca en lo que pienso, lo que yo reflexiono sobre esto. A mí me parece que, salvo las comunidades vamos a llamar clausura o religiosas, en las que yo incluyo a los jesuitas, que me encantan, pues, salvo esas comunidades, todas las que yo conozco, que ya son muchas, hay una carencia de testigo de pobreza evangélica y hay
una falta de espiritualidad tal como el Evangelio no lo predica, no lo proclama. Pero claro que Jesús, cuando derramó María sobre sus pies el frasco y a Judas no le pareció tan oportuno, le dice, no os preocupéis que los pobres los vais a tener siempre con vosotros, pero no creo que se refiriera a esta pasividad que mantenemos siglo tras siglo ante este hecatombe tan tremendo que observamos a nuestro alrededor. En fin, es una reflexión que a mí me inquieta y me inquieta antes que a nada por mí misma, es decir, en lo personal. Me gustaría encontrar una vía en donde pues calmara mi culpa, sí, sentimiento de culpa por no poder participar en la medida que a mí, por lo menos mi conciencia me lo demanda. En fin, yo le cuestiono en alto algunos de mis pensamientos. Primero le reitero mi felicitación y si me puede decir algo para consolarme, pues se lo agradezco. María, Vamos a ir dando un poquito la palabra y luego si puede le dice algo para consolarle y nos consolamos todos. La consuela. Había pedido la palabra Carmina. Nada, es compartir de todo lo que has puesto ahí, lo que a mí me toca por dentro, ¿no? Que es el 5, de las causas estructurales. Que parece que es una palabra como fría, que bueno, pues las estructuras son así, estos señores que decía María se han reunido, pero las causas estructurales, personalmente cada uno, las ponemos también. ¿Qué pobreza como estructura generamos cada uno, desde nuestro estilo de vida, nuestro modo de darle a uno espacio social o no, dejarlo fuera de un espacio social, etcétera, ¿no? Me interroga toda la inmensidad de fuerza que tiene el tema de las causas estructurales. Sí, eso va un poco en la línea. Hay una palabra que a mí no me gusta mucho, pero creo que tiene sentido, de empoderar. O sea, yo digo, las personas tienen más potencialidades que no las tienen. Yo vengo, ha dicho Marilu, yo vengo de la República Dominicana, la semana pasada, la anterior. Hemos estado viendo proyectos de cooperación, desarrollo y tal. Cuando uno ve de cerca dice, esta cosa es esto. Pero cuando los ve en profundidad dice, pero por aquí se empieza. Eran proyectos para facilitar una formación en temas digitales a mujeres que viven en zonas aisladas rurales de la República Dominicana. Eso puede llegar a 300 mujeres, eso que es para resolver el problema de la pobreza. Pero tiene, yo lo decía en algún momento en alguna reunión que tuvimos con los trabajadores, nuestras contrapartes allí, pero esto es una expresión de que la sociedad se construye desde abajo, no desde arriba. Porque tienen que venir grandes planes de desarrollo, eso hay que hacerlo. Pero la sociedad se construye desde abajo. Y yo creo que eso está en nuestras manos también aquí. Porque yo creo que muchas veces seguimos promoviendo situaciones de dependencia. Es decir, en nuestras relaciones humanas, ¿no? Gente que viene muchas veces, que busca ayuda, del tipo que sea. Lo importante es decir, bueno, no es una mano para que sigas dependiendo siempre de mí, sino para que tú te valgas por ti mismo. Para que tú descubras tus potencialidades. No tengas que estar siempre dependiendo de mí. Yo creo que esto está porque a lo mejor las causas estructurales te asustan, ¿no? Como no me tengo con eso. Pero este tipo de cosas no, es una manera de funcionar en la vida. Y en eso todos tenemos oportunidad de potenciar a las personas que están dentro. Porque muchas veces es más gratificante la dependencia. Gracias a mí, esto funciona. ¿Hasta cuándo va a ser gracias
no va a poder funcionar sin que sea gracias a mí. Eso es fundamental. Sí. Yo voy con esto de las causas estructurales, pero también con lo de, ¿cómo se llaman? Los poetas sociales de los movimientos populares. A mí me parece que yo creo que con la pobreza se lucha y se trabaja desde cualquier posición y desde cualquier cosa. La única cosa que me parece, y en esto lo sé porque no lo hacemos, que tiene que estar como finalidad y como objetivo, y por lo tanto como evaluación de lo que hacemos. Yo creo que si todas las programaciones que hacemos en la vida tienen a nivel de instituciones, de personas, mi programación personal de vida, me preguntara dónde están los pobres metidos aquí. Es que oímos esto y nos llega al corazón, pero luego programamos y no nos acordamos de que todo tiene que estar dirigido a eso. Entonces, yo solamente el hecho de que intentamos meter a los pobres como objetivo de todo aquello que hacemos, bien trabajo cultural, bien trabajo social, pero la finalidad es que ellos sean los primeros y nos lo nombramos, nos analizamos, nos evaluamos. ¿Cómo pueden estar los primeros? Es una orientación de vida, o sea que... No nos faltan tareas. ¿Qué? Que no nos faltan tareas. Yo el texto ese del Evangelio de Juan, los pobres siempre haciendo ahí entre vosotros, lo he oído algunas veces invocar para decir, no es que esto no se puede evitar. No creo yo que eso fuera la idea que tenía Jesús cuando dijo aquello a los que criticaban a Judas, que criticaban por el dinero, ¿no? Pero yo también, es decir, yo creo que también tenemos que tener una cierta habilidad para descubrir los gérmenes que hay de solidaridad en nuestro mundo que son importantes. Aunque no sean muy relevantes porque no aparecen mucho. Y acercarnos también a descubrir esa realidad de gente, bueno, que a su nivel, pero que realmente está teniendo posturas realmente solidarias, etc. Que no se ven en los periódicos, ni en los medios, ni en las redes, pero están ahí. Porque si no nos quedamos simplemente con lo que aparece, ¿no? Y lo que aparece desgraciadamente es lo más negativo, ¿no? Ese esfuerzo de descubrir los gérmenes de solidaridad que hay en nuestro mundo, descubrirlos y potenciarlos la medida en que podemos, creo que también es importante, ¿no? Porque si no nos dedicamos, yo creo que otro de los rasgos del Papa Francisco es la insistencia en la alegría. En la alegría. Que dice que los cristianos somos gente triste, dice en algún momento. Dice, por eso, con esa, no recuerdo cuál, esa frase así que tiene más provocativa, ¿no? Y es verdad, o sea, nosotros no damos un mensaje de alegría ni de esperanza. Entonces, yo creo que ahí sí que hay un reto para la alegría del Evangelio. Yo siempre voy a evangelizar porque para mí es importante. O sea que evangelizar significa llevar un mensaje de alegría y de esperanza. Otro tema también muy recurrente en Francisco, el tema de la esperanza, que lo recoge también Leo 14 muchas veces, ¿no? Efectivamente, a lo mejor tener esperanza en un contexto tan negativo como estamos viviendo puede resultar un poco ingenuo. Pero bueno, lo de iniciar procesos, a mí siempre me llama la atención. Iniciar procesos significa correr riesgo. Significa también, desde un punto de vista cristiano, ponerse en manos de Dios. Porque al final yo me meto en un camino donde no tengo todas las cartas en la mano, luego corriendo un riesgo, pero también confío en Dios. Que al final es el que me envía. O sea, que yo no me meto en esto berenjenales por afición personal, como el que le gusta hacer bicicleta, sino porque siento una vocación, una llamada. Bueno, eso me da pena para tener una confianza. Y yo no sé si eso es lo que aparece, a mí, porque muchas veces, yo siempre os digo muchas veces, ¿no? Lo importante no son nuestras intenciones.
expresiones, sino la percepción que tiene la gente de lo que nosotros hacemos. Y nosotros no damos una imagen, cuando digo nosotros me refiero en general a la iglesia, los ambientes eclesiales. De alegría. No son de alegría, no son de esperanza, son negativos, siempre se habla en términos negativos, este mundo, esta sociedad. Esta sociedad tiene muchas cosas negativas, pero aquí hay una positiva. Yo creo que eso también tenemos que ser capaces de sacarlo a flote. Hay otra palabra, Carmen. Ah, sí. No, yo lo que quería, quizá es una experiencia personal, pero agradecer esta exposición, porque cuando salió el documento, yo me acuerdo que, como, claro, me llamó mucho la atención que había empezado Francisco, que lo continuó. León. Sí, pero bueno, que me lo leí entero. Pero yo en mis cortas, porque claro, esto me lo ha enriquecido muchísimo, es lo que yo quiero agradecer, que me ha enriquecido mucho esta exposición, porque yo voy a decir mi experiencia personal. El capítulo 3 era todo, como usted dice, larguísimo, y era todo el aspecto positivo de la Iglesia con relación a la pobreza. Y me quedó como muy... Me encantó decir, bueno, ahora no es novedad, que ahora no es, digamos, que una opción por la pobreza, no, esto es totalmente evangélico, y entonces siempre en la historia de la Iglesia, aunque haya habido otras, ha habido esta preocupación, pero no me había quedado nada más que con esto me lo ha enriquecido muchísimo, es lo que quiero agradecer. Te quedaste con lo de la limona al final. No, la limosna final, no, yo digo todo ese todo, por favor. No, sí, te decía por lo que te había dicho yo, que al final diría lo de la limosna y te quedas un poquito así. De todas maneras, yo insisto, a mí me parece que la aportación fundamental es lo que yo pongo ahí como tesis primera. Dios opta por los pobres. ¿Y qué significa eso? Eso yo, por lo menos, en mi recorrido teológico, no estaba tan acostumbrado a oírlo, con esa insistencia. Digamos, habla mucho de la opción de la Iglesia por los pobres, eso sí, pero aquí se da un paso previo. Y yo creo que eso sitúa todo esto en un contexto distinto. En el fondo también en un terreno de motivación, porque dice, muchas cosas de estas podemos hacerlas en colaboración con otros grupos sociales, etc. Esta motivación no. Esto sí es propio. Y yo creo que yo cada día me convenzo más. Yo me acuerdo siempre, hace ya tiempo, la Facultad de Teología había ganado un curso para profesores de religión. Y yo me acuerdo mucho me ocurrió decir, hablando con ellos y tal, una de las cosas que como todos ustedes tendrían que ver es cuando, porque para mí es importante eso, cuando la gente habla de Dios, ¿de qué está hablando? Y me acuerdo que hubo una profesora que se lo está diciendo, ¿cómo que de qué está hablando? Del Dios cristiano. ¿Cómo se percibe? ¿Cómo se vive eso? Porque no es evidente que todo el mundo... Yo me acuerdo, y eso vale también incluso para los que no son creyentes, porque el que no es creyente y rechaza a Dios, no rechaza a Dios en abstracto, rechaza una determinada manera de entenderlo. Yo algunas veces, hablando con gente que me ha dicho, es que yo no puedo creer en un Dios que no sé cuánto, y yo digo, yo tampoco creo en ese Dios. O sea que no están diciendo nada que me sorprenda, yo tampoco creo en ese Dios. Entonces, por eso lo de la experiencia de Dios, esto Benedicto XVI lo trabajaba mucho. Y Caritas in Veritate, la única encíclica social de Benedicto XVI, yo creo que subraya mucho, tiene un esquema, Benedicto XVI es, ante todo, un teólogo. Y un teólogo en el sentido estricto de la palabra. Empieza por Dios. Teólogos, la palabra sobre Dios. Y él dice, el punto de partida, por eso dice, la caridad es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es nuestra experiencia de Dios. Él dice, la experiencia de Dios, que en el fondo es cómo entendemos a Dios, cómo lo vivimos, eso determina una forma de entender al ser humano. Y la forma de entender al ser humano tiene una serie de consecuencias sobre cómo queremos organizar la sociedad. Y ahí ya tiene el pensamiento social. Pero ese recorrido
recorrido que empieza por Dios, eso no lo había hecho nadie antes. Lo tenía que hacer el ministro Lindsay, que aportó su gran conocimiento de la teología. Y él dice, ¿cuáles son las dimensiones fundamentales del Dios cristiano? El amor gratuito y la Trinidad. El ser humano, por tanto, tiene que tener capacidad de don, de gratuidad, y se entiende únicamente en relación con otros. Bueno, algunos teólogos dirán, uy, el método deductivo, qué horror, eso es partir de las ideas. Bueno, pues da sus frutos. Hoy tenemos que ir a un método más inductivo, partir de la realidad. Pues mira, Benedicto dice que no partir de la realidad, porque él por su temperamento y por su formación funcionaba de otra manera distinta, y sin embargo aporta cosas interesantes. Y eso al final te plantea, cuando hablamos de la experiencia de Dios, podemos tener una teología muy elaborada como la de Benedicto XVI, pero también hay que pasar por la experiencia de cada uno. ¿Con qué Dios vives tú? Y eso yo creo que es algo. Por eso yo ponía al Papa Francisco lo primero, el Dios de la misericordia. Porque él que habla mucho de experiencia cristiana, en el fondo está remitiendo al Dios de la misericordia, no a cualquier imagen de Dios. Pero bueno, esto ya es meterse en otro tema. Yo haría una pregunta. No me refiero, cuando digo política, no me refiero a la política partidista, sino al compromiso político que tenemos todo ser ciudadano. ¿Cómo entra en el compromiso político? Como Que si esto tiene que abarcar la dimensión política. Que lo crean. Yo creo que entra, o sea, el combatir las causas estructurales. el compromiso político, en el fondo, son propuestas de organización de la sociedad. Y ya organizar. ¿Desde dónde lo hacemos? ¿Desde qué pensamiento y desde qué motivación? En el tema del pensamiento podemos discutir con unos y con otros, a ver cómo queremos que sea la sociedad. Y eso, al final, a mí en esto Pablo VI aportó muchas cosas en su momento, y yo eso lo tengo bastante estudiado. Y a mí me da algo que decía un grupo hoy, ¿no? Durante mucho tiempo en la Iglesia, las grandes ideologías modernas, el pensamiento social de la Iglesia se desarrolló en confrontación con las dos grandes ideologías de nuestro mundo moderno, que son el liberalismo y el marxismo socialista. O sea, eso tiene ese contexto. Y en ese contexto siempre ha habido un cierto rechazo de las dos cosas. Entonces, vamos a encontrar aquí, ¿y dónde nos situamos los católicos? Si los grandes, los partidos políticos, en el fondo están inspirados o por el liberalismo o por el marxismo, ¿dónde demonios nos situamos nosotros? Ese es el origen de la democracia cristiana. Tenemos que buscar una tercera vía. Pablo VI dijo, no hace falta. Él dice, hay que distinguir entre lo que él llamaba las ideologías y lo que son los movimientos históricos. Es decir, las ideologías son una visión del hombre que no cambia. Pero eso luego, cuando se aplica en la historia, da lugar a muchos matices, que son los movimientos históricos, son los partidos políticos. Él dice, las ideologías debemos rechazarlas de una concepción cristiana, estas dos ideologías. Pero con los partidos políticos, nuestro grado de compromiso hay que discernirlo. Ya utilizado para los otros términos de discernir. Hay que discernirlo. A ver el grado de compromiso que podemos tener. Con lo cual, estaba quitando un poco la base de la democracia cristiana. No, para que el cristiano se comprometa en política, no tiene que ir a un partido que sea explícitamente cristiano, tiene que meterse en los que hay. Ahora, tiene que hacerlo sabiendo que se mete en un terreno delicado. Y sabiendo mantener su identidad, pero no tiene que crear su modelo, sino que puede meterse. Y esto luego no antes, el Vaticano II lo recoge. Cuando habla del compromiso cristiano, dice, es importante que los cristianos se comprometan, pero siempre procurando que su compromiso no lo absoluticen. Es decir, aquí no hay más manera de vivir la fe cristiana que por este camino. No es el camino, que es perfectamente legítimo, pero no lo quieras convertir
iglesia debe meterse en política. Siempre digo, bueno, depende de lo que entienda. Si me dice que los obispos tienen que marcar lo que hay que votar, te digo que no. Pero si me dice que los cristianos tienen que meterse en los partidos, te digo que sí. Entonces yo creo que va por ahí, o sea, los partidos políticos, yo sé que hoy hablar de política no es lo mejor porque no tenemos una buena visión de la política. Pero yo siempre cuento, hace mucho tiempo en Brasil, Lula, yo estoy hablando cuando Lula estaba en el radicalismo de izquierda, que luego ha variado mucho hasta que ha llegado a ser presidente de Brasil. Yo me acuerdo que estando yo en Belo Horizonte, que es donde iba yo, estuve viendo años allí a dar clase, un día invitaron a uno que era alcalde de Belo Horizonte, me acuerdo de Melanias Patos. Este hombre luego fue ministro de Cultura por Lula. Este hombre pertenecía a una comunidad cristiana de base. Estoy hablando del comienzo de los años 90. En aquel tiempo las comunidades cristianas de base en América Latina en general eran el no va más. Y luego que estuvo una noche, me invitaron a cenar, estuve ahí luego hablando y decía, yo he ido a la política con el partido de izquierda que era de Lula, yo he ido a la política desde mi compromiso cristiano. Y mi mayor decepción es que en las comunidades cristianas yo no puedo hablar de mi compromiso. Decía, y yo necesito, decía él, necesito un espacio en donde yo pueda hablar de los problemas que me encuentro en la gestión política, que esté liberado del contexto político. Y yo pensé que eso sería una comunidad cristiana. Yo no puedo hablar de la comunidad cristiana de mi compromiso político. Mira que eso se me quedó. Y Dios está fallando. Y de hecho nosotros excluimos de los políticos de nuestra comunidad. Entonces yo creo que aquí hay mucho camino por recorrer. Bueno, esto no recuerdo bien, pero yo lo cuento muchas veces porque a mí me llamó mucho la atención aquí. Era una persona de luego llegó a ministro, Bueno, Aquí estamos todos entusiasmados pues porque tenemos mucho de qué hablar, mucho de compartir, pero ya seguiremos en otro momento. Así que nada, muchísimas gracias y un aplauso. Por aquellos a los que, como tenemos que vivirlo todo con alegría, que sepáis que empieza la feria dentro de nada. Empieza La feria. la feria de Córdoba, qué alegría.